Desde septiembre que no publico en este podcast. Y eso que suelo ir diciendo, yo tengo 8 podcasts. Claro, que si no publicas, Borja, pues así es muy fácil tener muchos podcasts. Bueno, vamos a hablar hoy sobre si se puede vivir de un podcast. Obviamente de este podcast no puedo vivir, pero ¿podría vivir de algún otro como el podcast Marketing Digital o Triunfa con tu blog o SEO para bloggers o el podcast de Instagram que está creciendo mucho? Eso es lo que voy a intentar comentarte hoy. Y de hecho te adelanto que yo no podría vivir de ellos, seguramente, aunque a lo mejor, al ser algún público específico, el podcast de Instagram sí que podría sacarle rentabilidad, o más rentabilidad, buscando algún patrocinador, sobre todo, o varios patrocinadores, que sé que en algunas ocasiones sí que me han dado bastantes ingresos, o incluso promocionando a través de afiliación. Aquí ya depende de la audiencia, del público y de lo que promociones, pero con afiliación puede funcionar muy bien. Y obviamente un poco mejor puede funcionar a lo mejor a través de un patrocinador, porque el patrocinador también paga lo que es el trabajo de branding, de marca, y en el caso de tú trabajar con afiliación, pues te evitas la parte de tener que andar ahí con emails, que si el ingreso, que si no sé qué, porque está todo automatizado y tú te generas tu link, tu enlace personal, por ejemplo, borjagirón.com/Semrush, y ahí puedes acceder a los 7 días de prueba gratis de Semrush, y si compras, pues te puedes... si alguien lo compra, luego la versión de pago, te llevas una comisión. Y con esto hay 1000 opciones. Si buscas afiliación, yo no sé, he hablado en alguno de mis podcasts de marketing digital o de SEO para bloggers o de Triunfa con tu blog, hablo sobre ello, incluso en borjagirón.com muchas veces lo comento en algún artículo. Y te llevas comisión por ello. Entonces, si tienes una audiencia que lo vas... Ya sabes que los anuncios en podcast, si tienes que contarlos varias veces, porque hoy me estás escuchando en el coche, mañana me estás escuchando en no sé qué, y al final, el día quinto, el quinto episodio que escuchas mío, estás justo en casa delante del ordenador y dices, pues mira, esto que me decía de Semrush, voy a meterme ahora. Y esto, pues es así. Y así es. Creas podcast, que seguramente tengas tus podcasts creados, lo sabes. Y si no lo sabes, pues ya te lo digo yo, que los patrocinadores y cuando anuncias cosas tienes que decirlas durante varios episodios para que se empiecen a ver un mínimo de resultados. El caso es que, ¿se puede vivir de un podcast? La respuesta es sí, exclusivamente de un podcast. Y hay gente que lo hace, lo que pasa que en Estados Unidos y aquí en España también, ¿no? Ahora con el patrocinio, con las opciones de iVoox, de Premium, tienes que tener muchísima audiencia. Y más allá de eso, ¿se podría vivir, como digo, con los suscriptores que te van pagando? Pues sí, si quieres un sueldo pues básico y ya no tienes más expectativas. O no es que no tengas más expectativas, sino que no quieres más, que te preocupas de crear tus episodios de podcast y no das ni charlas, ni tienes tu página web, ni nada. Se podría hacer, pero esto es como todo, focalizarte en tu podcast y listo. Eso es tu mayor estrategia y todas las acciones que hagas son para conseguir audiencia y para generar ingresos. Audiencia, ingresos. Y en eso se centraría. Y se podría hacer con un podcast o incluso creando varios podcasts, obviamente, para diversificar, pero se podría. No obstante, esto es como cualquier negocio. ¿Se puede vivir solo de vender, de ir puerta a puerta vendiendo carteras? ¿Se podría? Sí. Pero claro, si tienes una web donde ofreces tus carteras para generar confianza, vas a conseguir mejor retorno. Si además de carteras vendes luego bolsos porque la gente ves que te lo empieza a pedir, pues también. Si contratas a alguien que también te venda carteras, pues mucho mejor. Si estás empezando y puedes vender carteras llevándote una comisión, si tú tienes que hacer esa inversión inicial de compra, pues va a ser mejor. Entonces, como todo, o si creas panfletos para que vayas repartiendo y la gente te pueda llamar y hagas contacto por teléfono o con WhatsApp, pues mejor. Entonces es como todo, como cualquier negocio. ¿Se puede vivir en exclusiva de un podcast? Sí, se podría. ¿Es complicado? Muy complicado. Y yo creo que muy poca gente podría hacerlo. Pero se podría. No obstante, sería como ponernos una limitación sin sentido. Cuando no tiene mucho sentido, ¿no? El hecho de te están pidiendo cosas que tú puedes hacerlas y puedes mejorarlo y conseguir haciendo el mismo trabajo teniendo una página web que te va a resultar una inversión al principio, pero luego te va a reportar más ingresos con el mismo trabajo, y sería un poco estúpido, ¿no? El hecho de no quiero hacer nada, solo el podcast. Y grabo y listo. Y un patrocinador, me centro en eso. Patrocinadores podcast, patrocinadores oyentes, patrocinadores acciones para oyentes. Y al final sería como limitarte un poco. Y yo creo que todo al final suele... ¿Cuántas veces he dicho al final? Bueno, todo en la vida al final se centra... Mira, otra vez. Todo se centra en crear un contenido, en hacer lo que te gusta. En hacer lo que te gusta
en vivir con algo que te gusta, que te apasiona y en crear, como yo este episodio. Me apetecía hablar sobre si se puede vivir un podcast. Tengo aquí varios puntos, te los estoy tocando aquí, desmenuzando, para que luego veas tú, ¿no? Que yo también, mira, de hecho me he dado cuenta en este episodio ahora mismo grabando que se podría vivir de un podcast, que yo era una idea que tenía, pero que no tiene mucho sentido, ¿no? Si tengo la página web, si el podcast para mí ahora mismo es una forma de llegar a la audiencia y no es el medio en sí, bueno, es un medio, no es el fin. Es un medio para que la gente conozca mis cursos, mi trabajo, se suscriba a mi newsletter y luego yo pueda venderte mis cursos, mis consultorías, venderte productos o servicios de otras personas a través de afiliados. En caso de que crezca un podcast mucho, darlo a conocer a través del resto de podcasts, etcétera. Bueno, tener ahí una audiencia detrás, unos seguidores, entre comillas, unas personas interesadas en cierto contenido o conocimiento que yo voy adquiriendo y que voy compartiendo, o pues si no lo tengo o quiero generar más valor, hago entrevistas de vez en cuando, incluso en directos en Instagram, aquí con cuñita de Borja Girón, @BorjaGirón en Instagram, sígueme por ahí. Bueno, aunque lo realmente interesante es que entres en borjagirón.com, te suscribas a alguna de mis newsletters, accedas a algún curso o lo que sea, o en triunfacontublog.com. Eso es lo que realmente a mí me da dinero, aparte de las ponencias que hago, de los cursos que recomiendo. Bueno, pues un poco de todo, al final es diversificar. Y esto es lo interesante, ¿no?, de los podcasts, que tienes esas dos opciones e incluso puedes complementarlas. Claves para ganar dinero, para vivir de tu podcast. Como digo, para mí es una forma más de llegar a la audiencia. Audio, vídeo y texto es lo que yo utilizo. ¿Se puede usar de forma exclusiva? Sí, con patrocinadores o afiliación, o incluso recomendando tus propios productos o servicios. Imagínate que tienes este podcast y tengo un curso de podcast y estoy todo el rato. Hay gente que tiene un curso de membership sites y tienen podcast de membership sites. Entonces lo que promociona es su curso de membership sites, ¿no? Y ahí uno entre otro entre uno. Pero bueno, pues hay estrategias o complementar también, ¿no?, con patrocinadores exclusivamente, ¿no? Y si recomiendas cursos de otras personas o patrocinadores, ya no tienes que depender tú de crear tus propios productos o servicios, sino que recomiendas cosas de otros y tú no tienes que preocuparte de esa parte más o técnica o de actualización o de crear contenido, porque tú tienes la audiencia. Vale. Claves: temática, nicho, para que sea más fácil diferenciarse y crear comunidad. Si es generalista es más complicado, aunque a veces puede crecer mucho más. Hay podcast de humor, bueno, aunque es más, no es tan generalista, ¿no? Pero podcast de noticias, bueno, pues para eso tenemos las noticias de la tele, o competir con Radio Televisión Española o podcast muy grandes es más complicado, pero también puede haber negocio ahí. Lo que pasa que tarda más. Lo ideal es empezar con un nicho y luego vas creciendo, ¿no?, como ha hecho Amazon o como hacen muchas otras empresas. ¿Necesitas una audiencia mínima? Sí, pero tampoco si vendes, imagínate que estás en el sector de podcast de yates, compra de yates, mejor sitios para navegar. Bueno, pues ahí ya sabes que hay dinero, o que en principio hay dinero, y eso pues tenés una audiencia a lo mejor de 500 personas por cada episodio y es una audiencia muy potencial, muy interesante. O hablas sobre venta de casas, sobre el sector inmobiliario, gente que está vendiendo casas, pues ahí sí que puede haber también muchos ingresos. Pero si hablas sobre lápices de colores, pues los ingresos y el posible interés, puede haber mucho interés, ¿no? Porque también hay negocio, obviamente. La gente compra lápices y bolis y todo, pero hay, como digo, depende mucho de la temática, que esté de moda, que funcione mejor, que unas cosas que funcionan mejor en podcast, en audio, otras mejor en YouTube, en vídeo, otras mejor en texto, otras mejor en offline. Entonces, como digo, depende muchísimo. Y también el número, pues también depende el número de oyentes. Ofrecer servicios, vender productos, enlaces de afiliados, todo esto funciona para generar ingresos. Incluso que la gente escuche o vea tus episodios. Los puedes subir a YouTube y generar ingresos con YouTube. Lo que pasa es que YouTube, ya sabes que yo no recomiendo poner anuncios en YouTube, porque los ingresos que te van a dar son ridículos y encima se anuncian, en mi caso se anuncia Wix, que ya te digo que es la peor plataforma que podría recomendar a alguien que me diga: Borja, necesito crear un proyecto online, ¿cómo lo hago? Wix, no jamás. Y si lo pongo en la plataforma que se anuncien vídeos, que salgan anuncios y yo ganar €1 al mes, pues se va a salir Wix en todos mis vídeos para pagarles €1 al mes, y encima la gente se va a llevar una mala impresión y dice: Borja, en tu vídeo salía lo de Wix. Ya, es que eso no lo controlo. Bueno, el caso, cuidado con esas cosas. Hazlo de forma profesional. Cuanto más profesional, mejor. Pero
sin que te limite, ¿no? Me tengo que comprar un micrófono profesional, luego tengo que aprender un curso de locución, luego tengo que aprender también sobre esto y sobre los temáticos y hacerme las temáticas que voy a tocar, planificarlo todo bien, que está muy bien, pero si eso te va a llevar 6 meses o un año por no lanzar el primer episodio al cabo de un mes cuando ya tengas un poco de conocimientos, pues y hayas hecho tu curso y todo, pues hay un mínimo, ¿no? Pero cuidado con también hacerlo muy profesional cuando no es necesario. Y yo este podcast lo estoy grabando con el móvil, con la aplicación de Anchor. Ya te digo, que se puede hacer de una forma muy sencilla. Y sin micrófono, me he puesto una manta encima. Bueno, una toalla de hecho es, para que no haya eco, porque donde estoy aquí hay eco. Y con esto se escucha genial. Muy bien, sin micrófono, con mi iPhone 6S y con la aplicación Spreaker Studio también grabo el podcast de Instagram. Y luego también tengo el micrófono, el Rode NT USB para grabar videotutoriales, o para grabar la pantalla o para grabar algunos otros podcasts. Pero como digo, si quiero grabar rápido, es que esto es una de las mejores estrategias. Y puedes utilizarlo y bueno, tú me dirás cómo queda. De hecho, no edito ni pongo música de fondo porque prefiero contarte este conocimiento y ya escuchas otros podcasts que molan mucho más con sus efectos y todo eso. Pero yo a cambio de la edición prefiero ofrecer más contenido o cuando me apetece grabarlo y que no me cueste tanto el ponerme, que sea no sé qué, que si luego editar. Así que, bueno, para mí esto es para vivir de un podcast, son claves. O en realidad es vivir, gracias a mi blog, con el podcast o con los podcasts que voy teniendo. O gracias a mis cursos, en realidad es gracias un poco a todo, ¿no? Por así decirlo. Necesitas un blog, una página web, para mí es fundamental, es como limitarte, ¿no? Si no tienes una página web donde escribas a ciertos artículos que te puedan posicionar, que la gente pueda encontrar tu negocio, tus características, tu conocimiento, es como limitarte, escribir al menos 10 artículos estratégicos para que la gente, si tienes un curso de podcast, pues escribas un artículo sobre cómo crear un podcast, otro artículo sobre por qué es necesario tener un podcast y cómo ayuda un podcast a una empresa, otro artículo sobre los mejores micrófonos. Bueno, pues todas estas cosas ayudan a que luego la gente escuche y diga, si tiene un podcast de marketing digital para podcast, mira, vamos a escucharlo. Bueno, pues todas estas cosas al final ayudan y si no lo haces es como que te limitas, ¿no? Como que dices, no, yo solo quiero llegar a un 10% de mi capacidad. Bueno, estrategia. Cuando creas un episodio, pues al final en base a los usuarios, las opiniones, los que has visto el interés y te han escrito, pues todas estas cosas al final son interesantes, cosas que son interesantes para ti, qué haría el usuario y luego planificación, cada cuándo publicar, cómo lo haces. Si yo aquí publicara todos los días, pues seguramente tuviera mucha más audiencia, pero como tengo tantos podcasts y al final he visto que los podcasts que más interesan son o los que más han crecido por ciertas circunstancias, como por ejemplo que Spotify ha promocionado el podcast Marketing Digital y eso está fuera de mi alcance, ha surgido, pues tengo que aprovechar y publicar más episodios ahí. O el podcast de Instagram, que funciona muy bien, hay mucho interés ahora en Instagram, está gustando mucho y funciona. Y no tiene edición ni nada. Bueno, como digo, al final hay que ver dónde dedicas tu tiempo, dónde te dan mejores resultados y dónde, pues luego también, en este caso, pues este podcast lo escuchan unas 300 personas en cada episodio, comparado con las 5.000 del marketing digital o las 2.000 del podcast de Instagram, pues tendría que dejar de subir contenidos aquí. Pero, sin embargo, bueno, me gusta compartir también este conocimiento, que sean menos personas y no importa, como te he dicho antes, el número de personas, porque si tú tienes un podcast, que seguramente tengas un podcast, seguramente mi curso de podcast de triunfacontublog.com, cómpralo ahora, accede 7 días gratis, pues también te interese. Así que bueno, escucha tus propios episodios. Esto fue un consejo que me di yo a mí mismo, que escuché mis propios episodios y me ayudó muchísimo a hablar un poco con más calma y sobre todo a quitarme el vale que tenía integrado en mi cerebro sin darme cuenta. Me escuchaba, mis propios episodios no me gusta escucharlos mucho, pero sí de vez en cuando los escuchaba, sobre todo al principio me forzaba a escucharlos para mejorar esto. Y al final hace que tus episodios, tus podcasts sean de mejor calidad. Hace encuestas, soluciona problemas, crea más de un podcast si puedes y también es una muy forma de llegar a la gente, pero no es el negocio en sí a priori. Estoy leyendo justo esta parte para que no se me olvide el último punto, al igual que cualquier red social, como digo. Bueno, esto hay opciones, es mi método, es lo que mejor me está funcionando y espero que te ayude. Como digo, una vez más, ¿se puede vivir de un podcast? Sí, es prácticamente imposible, bajo mi punto de vista, muy, muy complicado, pero si ya tienes mucha audiencia detrás, se podría hacer. De todas formas, si ya has conseguido esa audiencia, no abandones todo ese trabajo previo y utiliza el podcast como un complemento que te ayude a generar ingresos
Pat Flynn, John Lee Dumas, lo utilizan su podcast para generar ingresos directamente a través de patrocinadores o de afiliados, recomendar sus propios productos, invitar a gente también a afiliación, etcétera. Así que es una muy buena forma y, de nuevo, si quieres hacerlo como un hobby, perfecto. Es que los podcasts como esto para mí, casi este podcast, son un hobby. Así que bueno, tengo el curso de podcast, sí, pero al final hay muchos otros cursos mejores de podcast que son mucho más profesionales que el mío. Bueno, pues ahí lo tengo. Bueno, el caso, que haz lo que quieras. Que si te gustan estos episodios, compártelos, dale me gusta, deja una reseña y si no, no lo hagas, no pasa nada, ya te digo. Que eso es lo bueno, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que no tengo clientes, que solo hago algunas consultorías y que todo lo tengo... Bueno, mis clientes son realmente mis alumnos, pero mucha parte de mi negocio está centrado en afiliación con Amazon y con cursos de otras personas. Cuando digo concursos, no, concursos, sorteo, no, es con cursos. Bueno, entonces eso ya a mí me ahorra, ¿no? Mucho, que puedo hablar con más naturalidad. Mucha gente no, es que mis clientes, no es que a ver qué van a pensar si digo esto, es que luego no me van a contratar, no, es que a mí me da igual. Y eso es una libertad que tengo, la verdad, muy, muy grande y me permite a lo mejor ser más natural, yo creo. Pues nada, espero que te haya gustado, nos escuchamos en próximos episodios. Si vives de tu podcast o conoces a alguien que viva de él, o cuéntame tu experiencia a través de la aplicación por la que me estés escuchando, si lo utilizas como un medio, como un fin, como, no sé, cómo lo utilizas tu podcast. Venga, hasta pronto.